Y el Espíritu Santo precisamente eso es lo que vino a hacer, a revelarse en cuanto a esto. Muy bien, mis hermanos. Bueno, recuerden que este parlante, la idea no es para que ustedes me oigan más, ¿no? Sino que para que se grabe mejor el audio en el video, ¿verdad? Vamos a continuar, hermanos. Habíamos quedado solamente para retomar rápidamente cuando hablamos de los textos. El texto masorético es el texto hebreo. Los masoretas o la tradición se encargó de ponerle vocales para poder nosotros entender o para poder hacer la traducción del hebreo al griego, lo que se conoce como la Septuaginta o la versión de los 70. Sin embargo, para 1943 al 45 aparecieron los rollos del Mar Muerto. ¿Qué fue dentro de las cosas interesantes? Dice, los descubrimientos del rollo del Mar Muerto y de otros manuscritos antiguos han proporcionado testimonio clave al Antiguo Testamento hebreo de los tiempos tempranos. O sea, lo que se encontró y lo que se ha podido estudiar en los rollos del Mar Muerto no contradice los textos masoréticos. Todo lo contrario, más bien afirman que esas traducciones, la Septuaginta, lo que se tradujo del Antiguo Testamento al griego, del Antiguo Testamento al alemán, del Antiguo Testamento al italiano, del Antiguo Testamento al español, todas esas traducciones son correctas. ¿Por qué? Porque estos textos de 1945 aproximadamente que fueron descubiertos no dicen algo diferente a lo que ya estaba escrito y lo que ya se conocía como el texto hebreo. La evaluación erudita de estos descubrimientos está lejos de estar completa en la actualidad, y la ciencia de la crítica textual del Antiguo Testamento espera con ansiedad una evaluación más completa de estos significados. En otras palabras, la crítica textual sigue estudiando, sigue revisando. ¿De cuáles fuentes? De absolutamente todas. No solo el texto hebreo, sino también de otros tipos de materiales que ellos puedan analizar, que ellos puedan revisar, los van a estar revisando y comparando. Por ejemplo, si leemos en cuanto a la Biblia de Estudio Mundo Hispano, en la introducción, dice las diferentes fuentes que consulta para poder hacer esta versión. Entonces, la crítica o la ciencia de la crítica textual sigue investigando, sigue revisando, sigue viendo textos, sigue viendo los códices, por ejemplo, del Vaticano, que después vamos a hablar un poquito sobre eso, ¿verdad? Porque siguen siendo también de los más cuestionados, y ahora más adelante vamos a darnos cuenta de lo importante de esto. Sin embargo, en un sentido general, los rollos del Mar Muerto han afirmado la exactitud del texto masorético que usamos actualmente. No contradice, no dice algo diferente, no hay una cita que se encontró en los textos del Mar Muerto, alguna cita que esté en contra de lo que ya se conoce y lo que ya se tiene. El Nuevo Testamento prolonga y profundiza dicha perspectiva. En otras palabras, es lo mismo. En efecto, Jesús actúa como predicador de la palabra de Dios y recurre a la Escritura. Es conocido como profeta, pero es más que un profeta. Nuestro Señor Jesucristo habla de la palabra de Dios y habla sobre el mensaje que Él tiene como palabra de Dios. Lucas 5:1, aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír ¿qué? La palabra de Dios. O sea, Jesús estaba actuando como profeta, estaba hablando
la palabra de Dios. Y esto es sumamente importante porque cuando Jesús hace referencia a los escritos, a los profetas, a Moisés, se está refiriendo a eso y lo dice que eso es ¿qué? Palabra de Dios. Ahora, si a lo que él se refiere en el Antiguo Testamento como palabra de Dios, así se reconoce como palabra de Dios, cuanto más sus propias palabras, siendo él el Hijo de Dios. O sea, ¿cómo podríamos nosotros cuestionar el Nuevo Testamento o gente cuestionar el Nuevo Testamento si el mismo Hijo de Dios está hablando la palabra de Dios? Ahora sí, mi hermanita Sofía. No, creo que ya me la respondió. Que cuando es la palabra de Dios se refiere al Antiguo Testamento. ¿Todo el Antiguo Testamento o solo el Pentateuco? Todo. Jesucristo cuando habla de diferentes puntos proféticos, de poéticos, de todo. No a uno en exclusividad. Sí, mi hermano. Dice GPT que los rollos del Mar Muerto están en Jerusalén, en un santuario, ahí, un santuario libro, en Jordania. Sí, principalmente. Sí, y están siendo consultados, siguen siendo consultados. Ahora, al que le gusta más meterse en esto, incluso existen páginas en Facebook, páginas en internet, donde usted mismo puede consultar, ¿verdad? Estos textos en griego. ¿Y se podrán ver? Sí, claro, se pueden ver. Claro que sí, sí, mi hermana. Bueno, para complementar lo que dijo aquí el señor. Bueno, Augusto. Bueno, el hermano Augusto, sí es cierto. Cuando yo fui a Israel, yo fui a ese santuario. Es un museo donde mantienen tanto copias como originales de los rollos del Mar Muerto. Los van tornando cada cierto tiempo. De hecho, el curador se llama Adolfo Reutemann. Él es el encargado de estar revisando, viendo los distintos recursos, viendo los distintos libros y se va complementando por ahí. Gracias. E incluso en los rollos del Mar Muerto, no recuerdo ahorita cuál capítulo de Isaías, pero hay prácticamente un capítulo entero en los rollos del Mar Muerto que se comparó, se tradujo y es exactamente lo mismo prácticamente que tenemos nosotros. En el cuarto evangelio, o sea, ¿cuál es el cuarto evangelio? Juan. Ok, en Juan, el papel de Jesús se distingue del de Juan el Bautista por la oposición entre el origen terrestre del segundo y el origen celestial del primero. Vamos a ir a estos versículos porque aquí apenas es como un resumen. Juan capítulo 3, alguien que me lea del capítulo por favor, versículo 31, 32 y 34. Juan capítulo 3, versículo 31, 32 y 34. Que lo tiene, lo puede leer. 31, 32. El que de arriba viene es sobre todos, y el que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Y los que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. Y el 34, hermanita, por favor. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. Porque el que Dios envió, dice, las palabras de Dios habla. ¿Quién fue el que Dios envió? Y las palabras de Dios es las que Él está hablando. En otras palabras, lo que Jesús decía es palabra de Dios. Amén. No hay ninguna diferencia en cuanto a esto. Jesús no es un simple mensajero. Ha dejado transparentar su intimidad con Dios como Hijo de Dios. Un texto clarísimo es Juan capítulo 17, lo que se conoce como la oración sacerdotal, o Jesús hablando sobre todo aquel que iba a creer en Él, más los que ya estaban creyendo de Él.
Comprender la misión de Jesús es tener conciencia de su condición divina. Igual, Juan capítulo 12, 49 y 50, yo no he hablado por mí mismo, dice Jesús, lo que yo he hablado lo he dicho como el Padre me lo ha dicho a mí. Entonces Jesús reiterando, y ahorita vamos a ver lo importante de esto, Jesús reiterando, yo vine a hablar las palabras del Padre, el mensaje que yo traigo es el mensaje del Padre, no es cualquier mensaje, no es cualquier cosa, es Dios mismo comunicándose con nosotros a través de su Hijo. A partir de este vínculo que une a Jesús con el Padre, Juan confiesa a Jesús como el Logos, como la palabra que se ha hecho carne. Juan capítulo 1, a partir del versículo 1, empieza a describir a Jesús como el Logos, como la palabra. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y en el versículo 14 Juan da testimonio de esto. ¿Quién me quiere leer por favor el versículo 14? Sí, mi hermanita. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, de este que vieron la gloria es el que habla el versículo 1. En el principio era la palabra, el Logos, y el verbo era con Dios, y el Logos era Dios. Y después dice que vimos su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, no existe ningún divorcio entre Jesús y la palabra de Dios. Y lo que Jesús dijo es palabra de Dios. Y cuando Jesús la avala y cuando Jesús la menciona, está diciendo, esto es palabra de Dios. El principio de la carta a los hebreos resume perfectamente el camino recorrido. Dice Dios que en otro tiempo había hablado a los padres por los profetas. Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2. Dice, hablando a los padres por los profetas, ahora nos ha hablado a nosotros por medio de ¿quién? Por medio del Hijo, a quien constituyó, dice, heredero de todo. Entonces aquí hay un cambio de chip. ¿Por qué? Porque dice, en otro tiempo Dios o el Padre le había hablado a sus profetas, les habló a los profetas a través de sueños, a través de visiones, a través de incluso les pedía que hicieran cosas, ¿verdad? Como aquel que le dijo, haga una maqueta de Jerusalén, ¿me acuerdan, verdad? De barro. O al otro que le dijo, duerma de este lado tantas veces. O a Oseas que le dice, ve y cásate con una mujer impura. ¿Me doy a entender? Eran las formas. Sin embargo dice, ahora, en este tiempo, ahora nos habla a través de ¿quién? A través del Hijo. Ahora, vean lo importante de lo que vamos a empezar a analizar. ¿Dónde están las palabras del Hijo para usted y para mí? ¿Dónde están? ¿Y qué pasa si ese mensaje empieza a ser manoseado? ¿Y qué pasa si ese mensaje empieza a ser modificado? ¿Me doy a entender? Esto es para que entendamos lo importante de lo que estamos viendo. Porque vamos a ver más adelante cómo pequeñísimas cosas que varían cambian mucho el sentido de lo que la palabra de Dios está diciendo. En los últimos años se ha seguido el texto crítico y no así el texto receptus. Por eso es que por estar siguiendo el texto crítico, ¿por qué? Porque el crítico agarra todas las fuentes. Y entonces, por ejemplo, el Codex Vaticanus, ¿verdad? Se lo encuentran y entonces empiezan a incorporarlo dentro de toda la crítica textual. Ya no
única y exclusivamente el texto masorético, como se hacía a 900 años, durante 900 años, solo texto masorético para el hebreo y solo el texto receptus para el griego, para el Nuevo Testamento. Y empiezan a venir nuevas fuentes. No, pero es que esto no está aquí. No, pero es que esto no está allá. No, pero estos textos tienen fechas más antiguas que los textos masoréticos. Y entonces empiezan a meter y meter y meter, y es lo que tenemos nosotros ahorita. Versiones. Unas dicen que aquí no está, la otra dice que aquí no estuvo, que esto, que aquello y que lo otro. Y lo que se está ganando con esto, al fin y al cabo, es meter dudas en cuanto a lo que acabamos de ver, la palabra de Dios, el mensaje de Jesucristo, que es palabra de Dios. ¿Sí, mi hermano? Soy yo, en la actividad anterior, soy una versión de crítica textual. Sí, puede ser vamos a, no, es que aquí lo que hago es un resumen de lo que dice. Usando la versión de la palabra de Juan 1. La versión de una manera habla del verbo. No, aquí lo que hago es simplemente para entender el término verbo, porque el verbo no lo entendemos a partir de lo que nosotros entendemos. Por eso explico lo que dice el versículo 1, cuando dice que en el principio era el verbo. Porque el verbo dice las versiones de preceptos. Sí, exactamente, sí. Versiones de crítica textual hablando de palabras. De la palabra, sí. Y aquí lo que hago es utilizar traigo la traducción del griego, que es lo que se conoce aquí como el verbo, que es logos, que es palabra. Por eso me refiero, no sé si es en esta misma que me refiero a logos, aquí está. Bueno, pero la versión como el logos, aquí simplemente estoy traduciendo la palabra logos, que es como lo hace como lo hace el texto receptus. Logos lo estoy traduciendo al español como la palabra. La Reina Valera y la NBI usan verbo. Lenguaje actual y Dios habla hoy usan palabra. Ahora, la versión palabra entonces está bien aplicada. Está bien aplicada porque yo aquí lo estoy haciendo, la palabra en griego es logos. Sí, aquí simplemente estoy traduciendo, no estoy agarrando ninguna traducción, simplemente estoy poniendo lo que significa en español. O sea, ¿qué quiere decir entonces que verbo sería en griego logos? Sí. ¿Qué significa la palabra? Exactamente. La palabra hecha carne, en otras palabras. El sí, texto hermano. receptus fue ya en el siglo XVI, por ahí. Desde antitos, de ahí. La crítica textual aparece ya después de los 900. Después de los 900 empieza crítica textual. Crítica textual, ahora, por eso yo les decía, hermanos, al inicio de este estudio lo dije claramente. Yo no quiero que digan que es que las versiones esas no sirven y hay que botarlas, hay que quemarlas. No, lo que yo digo es que hay que usarlas con mucho cuidado. Porque hay cositas que las van haciendo a un lado. Y ahorita vamos a empezar a verlo precisamente. Ahorita quiero ya llegar a esa comparación que vamos a hacer. Por eso aquí traje unas Biblias para que algunos de ustedes me ayuden a buscar otras versiones. Ok, muy bien. Ya vamos entonces a casi entrar a esto. Estas diferencias no son un asunto simple, como puede ser verbos o diferencias idiomáticas, sino en casos de mayor peso. Es por esto que ahora vemos diferencias abismales entre traducciones como la Reina Valera y muchas otras modernas. El texto crítico hace diferencias realmente de peso, asuntos de relevancia, teológico y mucho más. Y vamos a empezar a ver esas pequeñas o grandes diferencias al fin y al cabo. Ok, ¿quién quiere tener alguna de estas Biblias? Ok, vamos a ver, voy a dar a mi hermanita, porque yo sé que usted no conoce esta, le voy a dar un hispano. Mi hermanita le voy a dar la de Jim Suárez. ¿Quién quiere tener la NBI?
Ah, perfecto. Esa porque no la tengo yo. Reina Valera 95, solo que esta es de lenguaje actual no lo tengo yo, pero si ustedes lo tienen, perfecto. Y la latinoamericana, la Biblia latinoamericana. No, hermano, bueno, hermanita. No lo tengo. La latinoamericana. Entonces, vamos a empezar a ver. Ok, vean la dinámica que vamos a hacer. Sí, por ahí está, la NBI. Escúchenme lo que les voy a decir. Yo voy a poner aquí el texto en Reina Valera, porque es la que tenemos nosotros. No es que yo esté, es que tiene que ser Reina Valera. No, es que lo que quiero decirles es que Reina Valera sí se mantiene con el texto Receptus y se mantiene con el texto masorético. Sin embargo, la Reina Valera 95 que tiene ahí mi hermana es la penúltima revisión de Reina Valera y ha sido medio influenciada por crítica textual. Ok, ahora sí, vamos a ver, entonces ahora sí, ya vamos a ver lo siguiente. Ok, aquí ¿qué es lo que tenemos? Tenemos el tema, el texto receptus, texto crítico y comentario. Primero vamos a ver Juan 3:13. Juan 3:13. Juan 3:13. El tema de la divinidad de Cristo, que aquí está tocando un tema sumamente importante. Jesucristo como Dios. Ok. Ahora, dice Reina Valera, yo lo voy a leer. Si alguno tiene algo diferente, levanta su mano para escuchar. Ok. Muy bien, entonces léalo usted, mi hermanita, por favor. Juan 3:13, escuchemos todo. Repito, si alguien tiene alguna variación, nada más levanta su mano y me dice qué versión tiene y escuchamos. Nadie subió al cielo, sino que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Ok, ¿alguien tiene algo diferente a esto? Mi hermanita, vamos a ver, primero mi hermanita, ¿usted tenía, perdón? Dios habla hoy, por favor lea. Sí. Nadie ha subido al cielo, sino el que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre. Ok, mi hermanita. Dice, nadie ha subido al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Ok, básicamente por ahí, ¿qué dice la NBI? Igual, como están estas. ¿Alguno tiene otra versión que diga algo diferente? ¿Cómo lo tiene la 95? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Ok, ojo con eso. Dice, nadie subió al cielo sino el que descendió. ¿A quién está hablando de quién descendió del cielo? Jesucristo. Del que descendió del cielo. ¿Quién? El Hijo del Hombre, pero ojo con esto, que está. Pero Jesús lo está diciendo aquí en la tierra. Se elimina una referencia a la omnipresencia de Jesús. Él lo está diciendo aquí en la tierra y está diciendo el Hijo del Hombre que está en el cielo. Solo una persona o solo alguien que tenga la característica de omnipresencia puede estar hablando aquí y decir que está en San José también. Entonces, cualquiera dice, pero ¿qué importa? Porque al final en la esencia nadie ha subido al cielo sino solamente el que bajó del cielo, es decir, yo, el Hijo del Hombre. Suena, pero está eliminando una evidencia clarísima de la omnisciencia de Jesús, de la omnipresencia de Jesús. Será un error. Puede ser un error ortográfico mío. ¿Cómo dice? Receptus. No sé, hermano. Pero yo creo que eso no, yo lo tengo así con ese. Sí.
O sea, la versión original es que está en el cielo. La versión original dice esto, que está en el cielo. Pero el texto recepto es como toma de aquí, toma de aquí, toma de aquí, toma de aquí. Ah, mira, este no está en los manuscritos más antiguos. Algunos tienen incluso una nota y dice que esto no está, dice MSS. No se encuentra en los manuscritos más antiguos. Y después voy a explicar un poquito por qué de esa cita. Entonces, solo yo lo veo. Si hay alguien que piensa diferente a mí, por favor dígamelo. Pero el hecho que Jesús diga esto y que al final diga que está en el cielo, esto es una evidencia de que Él está diciendo que Él es omnipresente. Sin embargo, en los textos de crítica textual se elimina. Ahora, ¿creen ustedes que esto es algo importante, sí o no? No hay ninguna con esa versión textual. ¿Con cuál? ¿Con esta? ¿Lenguaje? Sí, claro, varias. Sí, la acaban de leer. Dios habla hoy. Esta otra que es Mundo, es que se me olvida el nombre. Mundo Hispano. Esa es una excelente Biblia. Esta es una Biblia que lleva 4 características: teológica, geográfica y no sé, no me acuerdo qué más cosas. Es un biblión. O sea, es así de grande, pero es así de buena. Pero no por eso yo me voy a comer, que me voy a quedar con un pasaje sin estudiar, ojo con esto, sin estudiar la palabra de Dios. Sí, mi hermanita. Saco una duda. Ahí dice, nadie subió al cielo. Pero sí, Jesucristo cuando murió, sí, claro. Él descendió al cielo. Es que Él está hablando aquí, todavía Él no había muerto. Él lo que está diciendo, ¿de dónde salí yo? Está diciendo, ¿de dónde salí yo? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, que soy yo, dice Jesús. ¿Quién es? El Hijo del Hombre que está en el cielo. Se refiere a Dios. Se refiere a Él mismo. Ahora, algo también importante, este término, el Hijo del Hombre, es el que Dios más usa para referirse a Él mismo. ¿Okay? Que sí, que por supuesto. Estaba diciendo, yo soy hijo de Dios. Y entonces ellos se van a Deuteronomio 6:4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. ¿Cómo va a estar Jehová en el cielo y aquí esté diciendo que es Dios también? Eso los ponía con la piel de gallina. La Biblia de las Américas dice: nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo. Es decir, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Una versión muy fresca y también completa, ¿verdad? Completa, que no sé. Sí. Hay que tener cuidado ahí el análisis de la situación verbal, ¿verdad? Está muy presente, Jesús hablando. Habla pasado, nadie subió del cielo, sino el que descendió, doble pasado. Y es el que está, es el presente permanente, ¿verdad? Entonces, es eso, esa omnipresencia completa, o sea, subió, descendió y está. Porque también está hablando solo de una forma actual, sino lineal, o sea, en tiempo y espacio. Sí, el eterno presente. El eterno presente de Dios. Entonces, vean que no es cualquier cosa, ¿verdad? La latinoamericana, ¿cómo lo dice, mi hermanita? La dice, sin embargo, nadie ha subido al cielo, sino el que ha bajado del cielo, el Hijo del Hombre. Ahí está. Esta aquí dice, bueno, llega ahí hasta el Hijo del Hombre, pero tiene una M. Y aquí abajo dice, hombre que está en el cielo. O sea, lo sacaron de la Biblia para poner abajo un comentario. ¿Qué sentido tiene? Ok, vamos a otro ejemplo, porque tengo aquí no le vamos a hacer caso a Sandro. La canción de Sandro dice que para muestra un botón, ¿verdad? Vamos a ver varios botones. Ok, seguimos hablando del tema de la divinidad de Cristo. Juan capítulo 6, versículo 69. Ok, vamos a ir a Juan capítulo 6, verso 69. Ok, voy a leerlo en el texto crítico. El texto crítico dice: nosotros hemos creído en ti y sabemos que tú eres el Hijo de Dios. Ok, ahora voy a leerlo en la Reina Valera.
y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Sí, mi hermanita? La versión del mundo hispano dice, y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Santo de Dios. El Santo de Dios, el Hijo de Dios, el Santo de Dios, pero dice que tú eres el Cristo. ¿Qué era el Cristo? Ajá, el Mesías, el esperado, el caudillo, el que iba a morir. Dice que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Otra vez se elimina su origen divino y solo se deja su origen humano. Sabemos que tú eres el Hijo de Dios. O sea, el Cristo. Sí, aquí me lo deja claro, pero aquí no. Crítica textual no me lo deja claro. Para efectos de inglés, lo que dice Reina Valera para nosotros puede ser la King James. Sí, y la King James fue traducida años después de la Reina Valera. Y Reina Valera y la King James prácticamente dice exactamente lo mismo. Sí, mi hermanita. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. El Santo de Dios. 1611. Lo ven. Entonces aquí dice, nosotros hemos creído y conocemos que tú eres, ojo con esta descripción, el Cristo. Tú eres el Mesías, tú eres el enviado, el Hijo del Dios viviente. Entonces esta versión elimina ese origen divino, lo deja fuera y solamente deja su origen humano, el Hijo de Dios. De hecho, sí, bueno, yo tengo la King James. Ajá, sí. Dice, and we believe and are sure that thou art the Christ, the Son of the living God. Y dice, el Dios viviente. Ok. Es que todos estos son receptos. Sí, como les digo, mis hermanos, no se trata de que y si usted va a votar la Biblia, me la deja a mí, yo no la voy a votar, yo la puedo aprovechar. Pero son detalles importantes que vamos a ver más adelante. ¿Por qué tan importantes? Bueno, vean esto. De hecho, cuando uno hace un tipo de estudio profundo, sea personal o prepararlo para alguien más, Google no. La herramienta esta de Living Gateway te da la opción de inclusive poner hasta 6 versiones o más así paralelas. Sí. Las puedes leer así. De hecho, podemos hacer ahorita para que vean. Las pone en la misma pantalla, te muestran todas en paralelo. Se pone la comparación. Riquísimo, claro. Poder hacerlo. Yo en la herramienta que yo uso, que es ISOR, puedo hacerlo con varias versiones. Entonces, mis hermanos, estamos viendo que son asuntos no tan simples, como para decir simplemente, no, se dice lo mismo. No exactamente. Pero me imagino que son omisiones que no son al propio. No, estamos de acuerdo, hermano, en eso estamos totalmente de acuerdo. Y yo por eso siempre dije, exceptuando la versión de los testigos de Jehová y exceptuando la versión de los mormones, yo no creo que haya una mala intención, no la hay. Pero es que le han echado, voy a usar un colonadeño, le han echado tanta agua al fresco que ya no sabe a fresco. La han ido diluyendo tanto. Por eso yo les decía, hermanos, que yo tuve la bendición de poder estar en unas conferencias con unos traductores bíblicos. Y ellos, el punto medular de ellos era lo siguiente. Si bien es cierto, el léxico de la Biblia es un léxico sumamente elevado. Es cierto, pero en lugar de bajar el léxico de la Biblia, es mejor que los pastores, que los maestros, que los que nos dedicamos a enseñar la palabra de Dios, subamos el léxico de la gente a comprender el léxico de la Biblia. ¿Que lleva más trabajo? Claro que sí. ¿Que tiene uno que meterse más y explicar más? Sí, pero eso es lo que se requiere. No bajarle el léxico a la palabra de Dios, sino subir el léxico cada uno de nosotros, la comprensión de cada palabra. Es la palabra en hebreo, la palabra en griego. Mi hermanito dice,
es que yo veo que ustedes se meten mucho y hablan mucho de la palabra en griego. Sí, ¿por qué? Porque tal vez la palabra tiene 4 significados, pero pueden escribir solo uno. Pero resulta que los otros 3 significados también son importantes para el texto, lo que está diciendo. Pero claro, si yo me quedo con que no, yo voy a leer lo que dice de Textos Receptos porque es la versión más nueva y ahí me voy, es la más comprensible. Sí, es cierto, es la más comprensible, pero ojo con esto. No era de la crítica textual, la Receptos es la original. Perdón, crítica textual, sí. Sí. No sé. No sé, ahí sí lo quedó. Ok, vamos con otro botón. Entonces todas las versiones se pegaron para que aquí les simplifique y nadie vaya. Exactamente. Eso está como ahorita les voy a contar. Bueno, primero vamos a ver esto. Ustedes me acuerdan para contarles una situación. Seguimos con el tema de la divinidad de Cristo. Ahora vamos a Hechos 8, 36 y 37. Mi hermano, ¿usted cuál tiene, hermano Augusto? La 95. Ok, si gusta la lee usted, hermano. 8:36. De 36 y 37. Mis hermanos me avisan cuando ya el tiempo son como las 7:30. 36, dice. Si no me hagan aquí las 9. Yendo por el camino, llegaron a un lugar donde había agua. Y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿quién pide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Él respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Ok, perfecto. ¿Quién lo tiene diferente? Mi hermanita Samantha, vamos a cambiar el orden. Mi hermanita Sofía primero y luego hermana Samantha. Dice aquí: mientras iban por el camino, llegaron a donde había el agua, y el eunuco dijo: he aquí hay agua, ¿quién pide que yo sea bautizado? Y el 37 aparece con un asterisco diciendo: algunos textos más antiguos. Gracias, algunos mensajes o algunos textos manuscritos más antiguos. Gracias, manuscritos más antiguos también incluyen, aunque con variantes. Ok, ¿cómo lo tiene Dios hablado hoy? Ni siquiera existe. Sí. Más tarde, al pasar por un sitio donde había agua, el funcionario dijo: aquí hay agua, ¿hay algún inconveniente para que yo sea bautizado? Y brinca el 38. Entonces mandó parar el carro y los dos bajaron al agua y Felipe lo bautizó. Ok, vamos a ver, hermanita. Se me olvidó decir que 37 dice aquí, con variantes, 37, Felipe dijo: si crees con todo tu corazón es posible. Y respondiendo dijo: creo que Jesús, el Cristo, es el Hijo de Dios. Ok, pero está con una nota aparte, o sea, no está dentro del texto. No está dentro. Sí. Mi hermanita ya tenemos ahí, ¿cómo dice lo de la Jerusalén? Latinoamericana, perdón. Siguiendo el camino, llegaron a un lugar donde había agua. El etíope dijo: aquí hay agua, ¿por qué no sería yo bautizado? Y dijo Felipe: si crees con todo tu corazón, se puede. Hasta ahí. Y se quedó callado Felipe, no dijo nada. Ok, ojo con esto. Ok, veamos lo importante de esto. Veamos lo importante de esto. Está suprimido. Este verso suprimido es el que da respuesta al planteamiento de Felipe y por lo tanto también queda cortado el relato. Porque Felipe dice: allí hay agua. ¿No podría usted bautizarme ahora? O sea, la respuesta de la pregunta de Felipe la cortan. No tiene fondo eso. Y no solamente eso, sino que, ojo, quitan la confesión real para el bautismo. ¿Cuál es la confesión real? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios.
Para ser bautizados, recuerden, hermanos, que necesitamos creer que Jesucristo es el Hijo de Dios, porque el bautismo es una manifestación externa de lo que ha sucedido internamente. Entonces, veamos las versiones que hay y lo que quitaron tan importante. Vean, hermanos, a mí Reina Valera no me paga ni 3 pesos. Es más, ya no pueden ni cobrar, pues ya tienen más de 40 años. Pero entendamos, es delicado el asunto. No es tan simple como es que el texto receptus los textos más antiguos no los tienen. No, pero suave, López. Entonces, ¿qué pasó con la respuesta? Ahora, ¿qué está pasando aquí, hermanos? Está pasando algo muy interesante. Cuando el indio es alegre y le dan maracas, puede pasar cualquier cosa. Cuando una persona no quiere creer en la palabra de Dios y se topa con estas diferencias, ¿qué es lo que dice? Es que el papel aguanta lo que le pongan. Ni siquiera ustedes están seguros de qué es lo que dice la Biblia. Una Biblia dice una cosa y otra Biblia dice otra. Y acordémonos lo que vimos al inicio hoy. Estamos hablando de la palabra de Dios. El mensaje de Dios está siendo cuestionado, está siendo maltratado por estas diferencias que aparentemente no son tan importantes, pero que están trayendo dudas a las personas que no quieren creer. Ya le doy la palabra a mi hermanita y mi hermanito. ¿Qué es lo que les iba a contar? Que una vez andaba mi hermano en aquellos años con un Honda modelo un 86, un Honda Accord 86. Era la última Coca-Cola en el desierto, ese carro. Y andaba él por el lado de Guanacaste, y entonces empezó como el carro como que jalaba y como que se cortaba y jalaba y como que se cortaba. Eran esos motores que llamaban multivalvulares. Entonces abrían la tapa del motor y usted veía 16, 18 válvulas que iban por el motor con unas mangueritas. Y entonces le dice un muchacho: no, aquí hay un mecánico que es muy bueno y que no sé qué. Y fue, ¿verdad? Mi hermano levanta la tapa del motor y se queda viendo el motor el mecánico y dice: vea, aquí lo primero que hay que hacer es arrancar todo este poco de mangueras. Dice mi hermano que casi le corta las manos donde cerró. ¿Por qué? ¿Cómo se le ocurre? ¿Cuántos ingenieros estudiaron para meterle todas esas poco de válvulas al carro para que venga un mecánico? Mis hermanos, esto es la palabra de Dios. Para que venga alguien así porque así a cortarla, para que venga alguien así porque así a meter dudas, con el afán de clarificar probablemente, pero trayendo al final muchas dudas de la palabra de Dios. Ahora sí, mi hermanita Sofía. Entonces, porque aquí digamos en el 37, por ejemplo, y lo quitaron y lo pusieron como nota, pero inclusive dice que los más antiguos aparecen. Entonces, ¿cuál es la intención de quitar algo que ya estaba añadido? Porque la crítica textual es así, porque no en la mayoría de manuscritos está. Entonces, si ellos quieren ser fieles a lo que están haciendo, tienen que hacer exactamente eso. E incluso hay versiones, como ya lo tenemos, muchas de ustedes, de versiones de ustedes, ni siquiera tienen esa nota. O sea, esa nota está ahí porque eso es una Biblia de estudio. Pero, por ejemplo, hermanita Samantha, ¿hay alguna nota ahí donde indique algo? No está. Simplemente no está. Lo notamos, lo peligroso del asunto. ¿Sí, mi hermanita? Pero no me acuerdo si es donde dice que el que le quite o el que le agregue a la palabra de Dios. Hay una advertencia claramente en Apocalipsis. Claro que sí. Por eso lo delicado del asunto también. Hay una advertencia clara. Sí, no, nadie dice que son malos materiales, ni tampoco herejes. Sí. Hay varias aclaraciones, sociedades bíblicas. Hay diferentes. Internacional ya desapareció y se llama bíblica. Bíblicas son los creadores de la nueva versión internacional. Y está la nueva versión sacan las transliteraciones como lenguaje actual, que no son ni siquiera traducciones. No son traducciones, exactamente.
Fue lo que yo acabo de hacer con la palabra logos griego, en español palabra, ya le doy la palabra, hermanita, es exactamente lo mismo. Entonces, por eso la diferencia en una revisión, una transliteración y una traducción. La Reina Valera fue traducida del griego al español, del hebreo al español. Una revisión es lo que tiene mi hermanita, mi hermana se me fue su nombre, mi hermanita Lidia y mi hermano Augusto. Son revisiones porque de la Reina Valera 60 se revisó a la Reina Valera 95, incluso ya hay una 2000 y resto, ¿verdad? Exactamente. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado también en cuanto a esto de las traducciones, revisiones, ¿verdad? De todo esto. Sí, mi hermanito, no sé si terminó usted su comentario. No, es que eso no era. Un comentario y una duda. Lo que tiene esta versión, en la tratada del teléfono, la New Version, tiene todas también. Ajá. Ahora, el versículo 36 sí había agua y el grupo dijo, mira, agua. Pregunta, ¿quién pide que yo sea bautizado? El 37 aquí se dice completo. Felipe dijo, si crees con todo tu corazón, puedes. Respondió y dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Ese que responde es el grupo. Sí, exactamente. Okay. Ahora, en un comentario agregado dice que los manuscritos más antiguos no incluyen el verso 37. Entonces entendés, Sofía, que sí lo incluye. No, que no lo incluye. Ahora, cuando hablan de manuscritos más antiguos, ¿eso no los hubiera tomado el receptus? Ok. ¿O sea, más antiguos? No, porque no estaban. Ok, voy a hablar un poquito porque eso lo tenía más adelante, pero es importante aclarar. La razón que expone la crítica textual para no incluir este versículo es exactamente lo que acaba de decir el hermano Fernando, que dicen que los textos o los manuscritos más antiguos no se encuentra ese versículo. Pero ojo con esto: los manuscritos fechados más antiguos son los últimos que se han descubierto, solo que con fechas más antiguas. Sin embargo, esto no le da validez solo porque sean con fechados más antiguos. ¿Por qué razón? Porque simple y sencillamente este versículo cae por su propio peso, que tiene que estar aquí. ¿Por qué razón? Porque es la respuesta de Felipe. ¿Por qué razón? Porque es la confesión de Felipe. Entonces, hermanos, aquí es donde nosotros tenemos que empezar entonces a tener mucho cuidado. ¿Por qué razón? Porque ya está demostrado que aunque hay algunos fechados más antiguos, no necesariamente son los más confiables. No necesariamente. El receptus, no, cuando lo agarró el receptus, le dieron la respuesta completa, tanto la de Felipe como la del grupo. Exactamente. Después encontraron uno que incluía esa parte. Fechado más antiguo. Significa que algún escriba por ahí se comió esa parte. Pues, no necesariamente, es que ese es el problema de consultar tantas fuentes, hermano. Porque también recordemos que es como la Biblia Scofield. La Biblia Scofield cree en las 8 dispensaciones. La Biblia Scofield, bueno, dividir la era de la historia de la humanidad y Dios con la humanidad en 8 etapas. Entonces la Biblia Scofield de estudio las marca completamente. Sin embargo, usted lee la Biblia de estudio MacArthur, que no cree en las dispensaciones, usted no las encuentra allí por ningún lado. Entonces ese es el cuidado que hay que tener. Recordemos que la crítica textual tiene el texto en el centro y a los lados tienen las explicaciones del texto. Y eso es lo que están estudiando y eso es lo que están incorporando. En algunos casos, eliminando cosas de tanto peso como esto que estamos viendo, apenas son las pequeñas botones, ya le doy la palabra, y en otros casos añadiendo. Por eso una cosa es el lector de la palabra de Dios y otra cosa es ser estudioso de la palabra de Dios. Porque el hecho de que sean con fechas más antiguas
no quiere decir solo por eso que tengan que ser las más confiables. Desde el año 1 hasta el 900 nunca hubo ningún problema como estos que estamos viendo aquí. Fue hasta después de los años 900 donde empieza la crítica textual, y con todos los materiales que están ahorita siguen estudiando. De hecho van por la 21 por ahí de las revisiones de la crítica textual. Entonces empezamos a ver este tipo de situaciones. Nada más para este último comentario rápidamente. Recuerden que el ataque a la palabra de Dios antes era decir que la gente se volvía loco por leer la Biblia. Antes de eso quemaban las Biblias. Antes de eso decían que no podían leer la Biblia porque era un pecado mortal. Hoy nada de eso es el ataque a la palabra de Dios. Pero ¿será que la palabra de Dios no está siendo atacada? Claro que está siendo atacada. ¿A través de qué? A través de esto que estamos viendo. Porque ya la gente está perdiendo la confiabilidad en la palabra de Dios. Y tenemos que tener mucho cuidado con esto. Ahora sí, mi hermana, perdón. Esto va a sonar muy feo, pero bueno, aquí va. ¿Cómo sé, ya hablando de la persona niña? Porque entonces, está bien, las versiones más antiguas no es garantía de que son las correctas. Pero entonces, ¿cómo yo sé que esta, la Receptus, es legítimamente la correcta? ¿Cómo yo lo sé? Ok, yo le voy a decir por qué yo, Marvin Blanco. Okay, yo, Marvin Blanco, ¿por qué creo más en esta de textos receptos? Porque yo creo que Dios ha sido fiel a su palabra. Y así como Dios dejó una palabra, que fue su palabra, que la trajo, fue un mensaje que Él quiso revelar al hombre, también sé que Dios ha protegido su palabra. Y hasta 900 años antes de todo lo que estamos hablando, o sea, después de Cristo, 900 años después de Cristo, nunca hubieron estos conflictos, nunca. Y son conflictos modernos. ¿Por qué? Porque precisamente el hombre ha metido mucho de su mano en la palabra de Dios. Entonces, aunque ninguna traducción yo puedo decir que esta traducción es bajada del cielo, yo no puedo decir eso. Sí puedo saber que Dios ha cuidado su palabra durante siglos. Y 900 años después de Cristo no había ninguna duda que el texto masorético en hebreo era el texto correcto, y no había ninguna duda de que el texto receptus en griego era el texto correcto. Nunca hubo ninguna duda hasta ahora, con toda la modernidad que se está dando, que desde mi punto de vista, mi humilde punto de vista, esto es el ataque a la palabra de Dios que hoy está viviendo la palabra de Dios. Digamos, bueno, ya me la aclaró. Es que lo hago porque precisamente como uno investigador que es, no aplicándolo a la Biblia, sino aplicándolo, digamos, por ejemplo, un tema universitario o un tema que a usted le interesa, usted busca más fuentes. Entre más fuentes, más información, más conecta usted la información con la que usted quiere investigar. Así, mira, es que en esta parte de CIR, mira, se me complementa con esto. Mira, es que esta se me complementa con esto. Entonces eso hace que uno se escucha, pero entonces, ¿por qué en esta sí me dice que es esto, pero la mayoría me está diciendo que no? Voy a darle un ejemplo que usted va a reconocer, y antes de dar el ejemplo voy a apagar aquí para que no me critiquen en las redes sociales.